Muchas gracias. Bien, buenos días con todos y todas, siendo las 9 horas del día 12 de agosto de 2025. Continuamos el juicio oral en el expediente asignado con el número 33-2020, proceso seguido contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado ante el cuarto juzgado penal colegiado nacional. Señorita especialista, nos informa si todos los sujetos procesales ya se encuentran conectados a la plataforma virtual, por favor. Buenos días, señora presidenta y directora de debates y miembros del colegio. Sí, doctora, precisar que ya están presentes por parte del Ministerio Público el doctor Osías Castañeda, por parte del actor civil, la doctora Karen El Espuro, por parte de la defensa técnica, el señor Martín Vizcarra, el doctor Erwin Sicha, por parte de contratistas generales, la doctora Claudia Bustamante, por parte de Astaldi, el doctor Luis Noriega, y por parte de Obrainsa, el doctor Paulo Chávez, doctora. Es de precisar también que se encuentra conectado el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, doctora. Muchas gracias, señorita especialista. Bien, continuando para el día de hoy, vamos a empezar corriendo el traslado al señor abogado de la defensa en relación a las últimas documentales que fueron las llamadas del 24-27 de enero de 2014, la llamada del 2-3-4 de abril del año 2014. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días, señora directora de debate, buenos días también a los demás magistrados integrantes del órgano jurisdiccional. Solo para efecto de precisión, señora magistrada, el Ministerio Público va a continuar oralizando sobre los registros y demás con el señor Elar Tejeda. O sea, quiero saber si todavía voy a tener la oportunidad de oralizar otros datos que están contenidos en el registro que oralizó el representante del Ministerio Público, o en todo caso para dar una mirada general ya de cara a la finalización por parte del representante del Ministerio Público, pues si mal no recuerdo, indicó que ya era lo último que realizaba en cuanto al hecho número 1. Señor fiscal, a ver, que le pueda precisar de repente la duda al señor abogado. Sí. Buenos días con todos, señorita directora de debates y miembros de este prestigioso colegiado y todos los presentes en la plataforma. Sí, ya habíamos culminado con el tema de Lomas de Hilo y ahí va a ingresar el tema del hospital de Moquegua. Correcto. Ya, doctor. Correcto. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar. Señora magistrada, solo para tener presente, estos son los documentos que se utilizó en la pericia, que fueron entregados por el representante del Ministerio Público. Constan también Telefónica 1, Telefónica 2, Telefónica 3, y en la carpeta Telefónica 2 están los números sobre los cuales se ha levantado el secreto de comunicaciones, y específicamente, por ejemplo, el anexo número 3, que corresponde al número 953-52-2023, anterior a 2015, y también lo que ha sido leído por el representante del Ministerio Público, el número 999-7086-06. Me voy a centrar en esto porque eso es lo que ha sido materia y eso es lo que ha sido oralizado por el representante del Ministerio Público. A efecto, señora magistrada, simplemente de poder filtrarlo, porque no se puede filtrar en este archivo, lo vamos a abrir en formato Excel que voy a compartir ahora. ¿Se logra visualizar? Sí, estamos visualizando, doctor, un cuadro. Este es el archivo Excel, señora magistrada, para fines del filtrado, correspondiente al número 953-522-023, es el archivo completo presentado por el Ministerio Público. Si yo agrego acá el año 2013, se aplica y se agrega el año 2013, como ustedes pueden ver, pero dado que solo estamos ahora en 2014, vamos a aplicar ese filtro, y también ya hemos hecho el filtro en la celda número K, o en la celda K, respecto a los números vinculados al señor supuestamente Elar Tejeda Moscoso,
con el número 999-70-8606, al cual también hemos agregado con la inicial 51, ¿no? Porque en algunos casos viene con ese número, 51-999-70-8606, y el código de RPM es C903841. Eso es todo lo que está filtrado, señora magistrada. Como se puede ver, Creo que se congeló la imagen del señor abogado, señorita especialista. señora magistrada, ¿me logran escuchar? Se congeló, eso justamente estaba preguntando en plataforma. A ver. Sí, recién, señorita especialista, confírmenos, se congeló por unos minutos, ¿cierto? Sí, sí, doctora. Sí, doctor. Disculpe. Ahora, no se logra ver. Ustedes no lo logran ver. Pero está seleccionado. Sí, está seleccionado. A ver. No, ustedes no logran verlo. No, seleccionado no. Vemos toda la relación. Sí, correcto. Un momento, señora magistrada. Voy a intentar corregir. De repente, si lo cierra y vuelve a ingresar al archivo. Voy a compartir mi pantalla completa, tal vez de ese modo sí se pueda visualizar. Ajá. Correcto. Ahí está, ahí sí se nota. Señora magistrada, en todo caso, reitero, el número telefónico en este caso se ha filtrado o solo corresponde al número 953-522-023 de titularidad de la empresa CIM Vizcarra. Se ha hecho la filtración por el año. Si uno acá realiza, por ejemplo, la filtración por el año 2013 y aplico el filtro, se agrega, es el archivo completo, y si lo quito, porque solo estamos en el año 2014, también se realiza la filtración correspondiente. En la celda K, de igual manera, solo hemos procedido al filtrado de 3 números, del 999-70-8606, además con los números antecedentes 51, porque en algunos casos el registro está consignado de esa manera, y finalmente del código C903841. El resto, como ustedes pueden visualizar en la pantalla, han sido desmarcados a efectos de que se pueda realizar la filtración solo de esos números. Esto es lo que había mostrado el representante del Ministerio Público, que son los archivos que fueron entregados también por el representante del Ministerio Público a la defensa técnica de ese entonces, el señor Martín Vizcarra Cornejo. El Ministerio Público, en la audiencia anterior, señora magistrada, tal como usted ha indicado correctamente, ha oralizado 3 registros del año 2014, del día 24 de enero, oralizó 2 registros del 27 de enero de 2014, oralizó un registro del 2 de abril del 2014, oralizó 4 registros del 3 de abril del 2014 y todos los registros del día 4 de ese mes. Los 4 registros anteriores eran del 3 de abril del año 2014. Sin embargo, señores magistrados, ahora nosotros vamos a visualizar los registros telefónicos que existían entre estos 2 números, más allá de quién era el usuario, porque eso hasta ahora no ha sido corroborado. Lo cierto es que el número 953-522-023 era de titularidad de la empresa CIM Vizcarra y el número 999-70-8606 de la empresa Orains. En la parte inferior, señores magistrados, como ustedes pueden visualizar, indica textualmente el archivo Excel, se encontraron 94 de 49.735 registros. Es decir, de todo el archivo que contiene el Excel que fue remitido por el representante del Ministerio Público, en base a la filtración, solo quedan para el año 2014 94 registros. Es decir, en contrapartida, los un poco más de 10 registros analizados por el representante del Ministerio Público, existieron intercambios de llamadas en 94 oportunidades. Y en ese sentido,
Por ejemplo, la primera llamada, en el ítem 24269, número de teléfono sobre el cual se ha levantado el secreto de comunicaciones 953-522-023, en celda no existe información alguna, año 2014, mes enero, día 6, hora 16 horas, minuto 19, segundo 16. Es una llamada saliente dirigida al número C903841 por un total de 95 segundos. No existe información en la celda departamento, no existe información en la celda provincia, no existe información en la celda distrito y tampoco existe información en la celda dirección. El email es el email del teléfono celular de destino y no existe más información al respecto. De igual manera, se advierte con el mismo número de teléfono sobre el cual se ha levantado el secreto de comunicaciones, un registro en cuya celda C no existe información, que sería del año 2014, mes enero, día 7, hora 19, minuto 11, segundo 37, ES, que es saliente, destino C903841 por un total de 69 segundos. El número email es el mismo leído anteriormente. De igual manera, existe, señores magistrados, otro registro en 2014. Señor abogado, un ratito, señor abogado. Dígame, señor fiscal, veo su mano levantada. Sí, doctora. Disculpe, quisiera en todo caso el abogado, nosotros hemos señalado concretamente y de manera clara y precisa cuáles son las llamadas pertinentes para la tesis fiscal, y es en relación a enero y abril. El abogado de la defensa técnica, lo que yo quiero saber, ¿va a leer cada uno de las celdas de los 94, de los 49? Señor fiscal, también iba a ser la misma acotación. Entendemos que no se puede permitir tampoco la lectura. Estamos absolutamente de acuerdo, señora magistrada. Sin embargo, sí lo quiero hacer de una manera de muestra. Lo voy a hacer por partes a manera de muestra. Sí puede ser, pero que me vaya a oralizar todo el No voy a analizar todos uno por uno, señora magistrada, pero sí es importante desde la tesis de la defensa acreditar por lo menos grupos de registros telefónicos. ¿Correcto? Si es así, doctor, no hay ningún inconveniente. Sí. Entonces, el registro número 3, señora magistrada, igual, es del día 9 de enero, como ustedes pueden visualizar. El registro número 4, disculpen, el registro número 3, el destino es 999-70-8606. El registro número 4, de igual manera, es del 24 de enero. Eso ya no voy a oralizarlo, ha sido leído por el representante del Ministerio Público. Aquí están los 3 registros oralizados, más los 2 registros del 27 de enero. ¿No? Luego hay una llamada o un registro de llamada telefónica del 30 de enero de 2014. De igual manera, existen registros de febrero de ese año, existen registros de marzo, 5 registros de marzo de ese año, disculpe, señora magistrada, 7 registros de marzo de ese año, existe también 10 registros de abril de dicho año, ¿no? Y lo que nosotros acá queremos resaltar, que casi la mayor parte de estos registros datan a partir del día 15, 22, 25. Luego existen registros telefónicos de junio de este año, existe un buen número de llamadas, aproximadamente 15 registros telefónicos en julio del año 2014, de igual manera en agosto, de igual manera, señora magistrada, en septiembre, de igual manera en octubre, nótese que acá son los más, de igual manera en noviembre y de igual manera en diciembre. Este es el archivo, señora magistrada, que nos fue compartido por el Ministerio Público y que no existe tampoco ninguna discrepancia con lo leído por el representante del Ministerio Público. Sin embargo, solo a efectos de evidenciar lo siguiente, señora magistrada, se puede escribir, que quiero dejar constancia para nuestra argumentación correspondiente.
Este es el otro archivo, señora magistrada, correspondiente al número 999-7086-8606. Solo quiero dejar constancia que el archivo es el registro completo. Noten ustedes, señores magistrados, por ejemplo, que si marco el año 2013, también se aplica el filtro, ¿no? Si lo quito, es lo que estamos ahora debatiendo. De igual manera, en los meses, están todos los meses, están filtrados todos, porque para nosotros es relevante acreditar estas llamadas, estos registros, los días. De igual manera, en los números, como ustedes pueden evidenciar, existen múltiples números telefónicos, los cuales solo han sido seleccionados dos, señora magistrada, que es un mismo número celular, que es el 953-522-023, pero que como números antecedentes también hemos escogido el que tiene 51 como números, dado que en muchas ocasiones está ese registro, conforme, por ejemplo, ustedes pueden evidenciar en esta celda que estoy resaltando, ¿no? Y en ese sentido, señores magistrados, por ejemplo, tenemos como registro número 1 el 999-708606. En celda no existe información. En año 2014, mes enero, día 6, hora 16, minuto 19, segundo 16. ES tiene la letra E. El número de destino es el 51953-522-023, segundos 95, que es en concordancia con la información del otro archivo Excel. No existe información en la celda departamento, no existe información en la celda provincia, no existe información en la celda distrito, no existe información en la celda dirección. Existe un código email del número celular vinculado sobre el cual se levantó el secreto de comunicaciones y no existe información adicional. Y acá, para dejar constancia, en la parte inferior se puede leer que de la filtración correspondiente se encontraron 56 de 19.126 registros, es decir, que no es coherente con el anterior archivo Excel. Más allá de esa situación, señora magistrada, tampoco existe información alguna en ninguno de estos registros sobre la georreferenciación del equipo celular del cual se levantó el secreto de comunicaciones, que en este caso es el 999-7086-06, de titularidad de la empresa Euraís. ¿Qué es lo importante en estos casos, señora magistrada? Noten ustedes, por favor, que existen 6 registros telefónicos del mes de enero, dentro de los cuales algunos han sido realizados por el representante del Ministerio Público y que deberán tener correspondencia incluso con las actas de vinculación que serán realizados posteriormente. Existe un registro de febrero, existen 4 registros de marzo, existen registros telefónicos de abril, existen registros telefónicos de junio, existen registros telefónicos de julio, existen registros telefónicos de agosto, existen registros telefónicos de septiembre, existen registros telefónicos de octubre, existen registros telefónicos de noviembre y existen registros telefónicos de diciembre. Todos estos, señores magistrados, del año 2014, entre el número 999-7086-06 y el número 953-522-2023, que agregándose los números 51, es el mismo número de titularidad de la empresa CIM Vizcaya. Y solo para dejar constancia, señores magistrados, podemos escribir. Son los archivos que, como ustedes pueden ver, han sido, señores magistrados, proporcionados por el señor Camarena, y que son los mismos archivos Excel que, según el representante del Ministerio Público, según lo que dice acá, solo ver, no se podría editar. No se podría editar. Simplemente lo hemos cambiado al archivo Excel y son totalmente editables. Empezamos con nuestra argumentación, señores magistrados. Por eso es importante, y nosotros como defensa técnica siempre hemos sostenido, que las visualizaciones que hace el representante del Ministerio Público de los archivos Excel enviados por correo electrónico no forman parte del expediente judicial, más allá de lo que ustedes han decidido, y nosotros ya hemos aceptado esa regla de juego. Lo cierto es que nosotros seguimos sosteniendo, señora magistrado, que no se respetó la cadena de custodia, porque este archivo puede ser manipulado, y acabo yo de evidenciar cómo esa misma información contenida en el archivo Excel que nos fue proporcionada por el Ministerio Público puede ser editada por la defensa. En segundo lugar, señores magistrados, por eso era importante que se realice, reitero,
la copia espejo, se asigne el código hash y se corra traslado a la defensa para que las impresiones que constan y que sí han sido aportados como medio de prueba a este juicio oral sean información fidedigna en correspondencia a la fuente de prueba que sostiene el representante del Ministerio Público, correos selectivos, y que habrían sido copiados a un equipo, un medio óptico como es un CD. Más allá de esta situación, señores magistrados, el representante del Ministerio Público solo ha hecho hincapié, claro, desde su hipótesis fiscal, en 3 llamadas del 24 de enero, en 2 llamadas del 27 de enero, en una llamada del 2 de abril, en 4 llamadas del 3 de abril y en los registros telefónicos del 4 de abril, todo del año 2014. ¿Qué es lo que intenta sostener el representante del Ministerio Público? Que esas llamadas tenían fines ilícitos. Tenían, por lo menos según la perspectiva del representante fiscal, la finalidad de solicitar un beneficio indebido o que se efectivice el beneficio indebido solicitado previamente por el señor Martín Vizcarra por parte del señor Elar Tejeda Moscoso. Pero, según el Ministerio Público y su hipótesis fiscal, el último presunto beneficio indebido solicitado se habría entregado en abril del año 2014, señor magistrado. Y todas las llamadas, la mayor parte de ellas, son posteriores, son absolutamente posteriores del año 2014. Datan de abril, a partir del 15 de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2014, sobre el cual no se atribuye ningún hecho delictivo, porque cabe tener en cuenta, conforme lo ha indicado el propio señor Elar Tejeda Moscoso, ellos se conocían desde el año 2003 y nunca perdieron comunicación, más allá de lo que ha dicho este testigo, colaborador eficaz, de que nunca se vieron hasta el año 2013, para lo cual nosotros aportaremos la prueba correspondiente. Lo cierto, sí, señores magistrados, es que hay que tener en cuenta que estas comunicaciones no acreditan un contenido delictivo, no acreditan la solicitud de beneficio indebido, no acreditan la solicitud de efectivización de entrega de este beneficio indebido, y menos aún acreditan que haya existido a través de estas llamadas telefónicas alguna conversación respecto a un pacto previamente asumido entre el señor Martín Vizcarra y el señor Elar Tejeda Moscoso. Por el contrario, son llamadas recurrentes, posteriores al hecho, que acreditan que estas llamadas simplemente tenían un carácter neutral. Y en ese sentido, a partir de ello, más allá de que los titulares son CIM Vizcarra y la empresa Obrainsa, no se puede extraer evidencia delictiva en contra del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Eso es todo en cuanto a estos registros. Correcto, doctor, muchas gracias. Señor fiscal, continuamos. Gracias, señorita directora de debates. Por favor, vamos a seguir con el archivo de la sesión pasada, señorita directora de debates. Por favor, Ian, vamos al archivo. Ábrelo desde el correo, por favor, para efectos del código de seguridad, por favor. Bien, seguimos con el archivo Excel, anexo 3, OCR 7620-2020-953-522-023, guión anterior a 2015, archivo que pertenece a la carta TSP-8303-0000-1564-2021-C-F de fecha 26 de febrero de 2022. Ese es el archivo que se encuentra ya ubicado en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, CD telefónica, tomo 11, a folio 5384. Dale clic para efectos de que ahí tenemos el archivo directamente remitido. Por eso es importante que lo verifiquemos directamente de Telefónica y que el filtrado se realice en tiempo real. La celda o gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida, repito, protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja, es posible que se pida que escriba una contraseña. Por favor, vamos al archivo. Archivo, proteger libro, le damos desproteger
y te exige directamente una contraseña que este despacho fiscal no la tiene. Ahora vamos a hacer el filtrado en tiempo real para verificar los archivos de ese archivo remitido por Telefónica. Vamos, por favor. En ese orden de ideas vamos a comenzar, señorita directora de debates, llamadas del 27, 28 y 29 de noviembre del 2013. Entre el número 953-522023, cuyo titular es CIM Vizcarra, según carta telefónica del Perú, de uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y el número 9987-04286, de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio oral ha señalado que ese es el número que utilizaba, por lo menos que utilizaba en ese entonces. También vamos a realizar el filtrado del número 985-693056 de la operadora telefónica del Perú. Doctor, un poquito, cáusela los números porque estoy tomando nota. 985-693056. Teleoperador Movistar, según carta de Telefónica del Perú, pertenece a Asesores Técnicos Asociados S.A., cuyo uso también era del señor José Manuel Hernández Calderón. Entonces, para que quede claro, llamadas del 27, 28, 29 de noviembre de 2013, entre el número 953-52-2023, con los números respectivamente 9987-04-286 y el 985-693056. Estos dos últimos de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio oral ha reconocido el uso de estos números y que ya ha venido en juicio oral a declarar. Bien, ahí podemos observar, señorita directora de debates, vamos primero con las llamadas del día 27 de noviembre del 2013. Perfecto. Existen dos llamadas, tal como se puede verificar, llamadas hechas. Tenemos número de teléfono, ya quedó bastante claro en la sesión pasada, voy a ser muy rápido, número A, y el dialect number número B. El levantamiento es del número 953-522023, cuyo titular es M. Vizcarra, uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Asimismo, el dialect number, que es el 9987-04-286, cuyo uso era del señor José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio ha señalado que ese era de los números que utilizaba en ese entonces y que se comunicaba con el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. ¿Qué tenemos? Dos llamadas, como podemos observar en el Excel. Bien, tenemos el año, mes, día, hora, minuto, segundo. El es significa saliente y entrante, señorita directora de debates, y los total de segundos. La primera llamada, que es una llamada saliente, ¿cómo se lee? El señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo, que utilizaba ese número, el levantamiento del número 953-522023, llamó al número 998704-286 de uso del señor José Manuel Hernández Calderón. ¿Cuánto tuvo el tiempo respecto a al total de la llamada, el registro de llamada? 105 segundos, según el cuadro Excel. El email, ya lo verificamos ahí, es el 354-7600-5653-3608. La segunda llamada es una es una llamada entrante, se lee de la siguiente manera. El número que utilizaba el señor José Manuel Hernández Calderón, 9987-04-286, llama al número de uso del procesado 953-522023. La llamada tiene una duración de 72 segundos. Estas dos llamadas fueron realizadas el 27 de noviembre del 2013. La primera fue a las 14:13 y la segunda por la noche, 19:56, según el cuadro Excel y de los archivos remitidos por la propia Movistar. Bien, el levantamiento es del número, ya lo indiqué, 953-522023, titular CIM Vizcarra, uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Vamos a las llamadas del día 28.
Seguimos en el levantamiento del número de titular de CMIB Vizcarra de uso del procesado. Llamadas del 28 de noviembre, ahí las podemos verificar. Son 5 llamadas. ¿Podrías verificar? Bien, ahora sí. Filtra el número de, por favor, del uso de José Manuel Hernández Calderón, que es el 9987042286. Bien, son 5 llamadas, como podemos observar ahí. Estas llamadas, efectivamente, tienen sus respectivos casilleros, año, mes, día, hora. Estas 5 llamadas son del 28 de noviembre de 2013. Tiene como total de segundos, por ejemplo, en la primera llamada 90 segundos, en la segunda 43, en la tercera 37, en la cuarta 61 y en la última 13. Son distintas llamadas en distintos horarios. El horario de la primera llamada es a las 11:26. Luego se le llama a las 11:30. 11:36 por la tarde a las 16:51 y la última a las 16:55. El email del número que se levanta es el 354-7600-5653-3608. Son llamadas entrantes, señorita directora de debates. ¿Cómo se lee este archivo? Es decir, el número 9987042286 de uso del señor José Manuel Hernández Calderón llama al número 953-52-2023. Titular según la carta de móvil telefónica de Perú, CIM Vizcarra, de uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Son 5 llamadas, como lo podemos observar ahí, de levantamiento. No aparece departamento, provincia, dirección. Lo vuelvo a reiterar porque según la carta de telefónica del Perú, llamadas del 1 de enero del 2015 hacia anteriores, no existía geolocalización, por lo menos para Movistar. Vamos a las llamadas. Bien, entonces hasta ahí las llamadas del día 28. Vamos a las del 28, del mismo levantamiento del señor procesado que utilizaba ese número de titular CIM Vizcarra, con el otro número de José Manuel Hernández Calderón, que ha dicho el juicio oral que utilizaba estos dos números. 985-69-3056. Operador Movistar. Ahí tenemos, señorita directora de debates, 3. Acá hay un detalle, vamos a la carta, por favor. ¿Por qué aparece un total de 60? 60, 60, 60. Si nosotros vamos a la lectura de la carta que ya le hemos oralizado en este juicio oral, efectivamente nos da luces de que cuando aparece el número 60 o el número 1, no es que sea una llamada repetitiva o hubo un error del operador. Por eso es importante la carta. Dice, son SMS salientes. Es importante eso. Aplica solo para reporte de telefonía móvil. Entonces, es importante señalarle, vamos al archivo Excel, por favor. Es importante señalarle que en la columna con título ahí aparece en la página 5, ahí lo veremos, en la columna con título total de segundos aparece el número 60 o el número 1. ¿Qué significa? SMS salientes. Es decir, del número que se levanta, envía mensaje de texto al otro número. Ahora sí vamos al Excel para que puedan ilustrarse los miembros de este colegiado. Entonces, respecto al día 28 de noviembre del 2013, de levantamiento del número 953-52-2023, cuya titularidad es CIM Vizcarra de uso del procesado, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, se evidencian 3 SMS salientes. Ahí lo verificamos. Con el número 60, salientes porque ahí está la S, es decir, el procesado o el número que utilizaba titularidad CIM Vizcarra envía 3 mensajes de texto al número que utilizaba José Manuel Hernández Calderón, 985-69-3056. Ahí lo podemos verificar. Perfecto.
Vamos a las llamadas, ahora sí, al filtrado del día 29 de noviembre de 2013. Del número que utilizaba el procesado, con el número, en este caso, 985-6930-56. Ahí lo verificamos. Y efectivamente, podemos advertir también el número 60. Y eso se debe leer de la siguiente manera. El número 953-52-2023, cuya titularidad, según Carta de Telefónica del Perú y uso del procesado, envió, en este caso, 6 SMS salientes al número que utilizaba José Manuel Hernández Calderón, que es el número 985-6930-56, operador Movistar. Bien. ¿Cuál es el aporte probatorio respecto a estas llamadas que ha señalado este representante del Ministerio Público, señorita directora de debates? Respecto a las llamadas del día 27, 28 y 29 de noviembre de 2013, entre el número 953-52-2023 de uso del procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, cuya titularidad, según la Carta de Telefónica del Perú, es C.I.M. Vizcarra, con los números 987-70-4286 y el número 985-6930-56, ambos de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio señalado que utilizaba esos números. Del levantamiento del número que hemos mostrado, señorita directora de debates, está acreditado que existen 2 llamadas del día 27 de noviembre del 2013, una con el número 953-52-2023 al número 9987-04-286 de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, y otra al número 9987-04-286 al número 953-52-2023. Es decir, primero llama el número que utilizaba el procesado y luego es a José Manuel Hernández Calderón y luego lo vuelve a llamar en distintas horas, tal como se ha acreditado en esta audiencia. Este registro de llamadas del 27 de noviembre de 2013 corresponde a uno de los días donde se venía realizando el CADE 2013 en Ica, lugar donde José Manuel Hernández Calderón se encontraba para participar, según lo declarado, en juicio oral por él mismo. Del levantamiento del número 953-52-2023, cuya titularidad es C.I.M. Vizcarra, de uso del procesado, está acreditado que existieron 5 registros de llamadas entre el número que acabo de mencionar y el número 9987-04-286 de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, el día 28 de noviembre del 2013. Este registro de llamadas del 28 de noviembre del 2013 corresponde a uno de los días donde se venía realizando el CADE 2013 en Ica, lugar donde José Manuel Hernández Calderón se encontraba participando, según lo declarado, en juicio oral. También corresponde al día donde se venía realizando el CADE, lugar donde venía participando el señor Rafael Granados Cueto, según lo declarado en juicio oral. Asimismo, corresponde al día donde el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, según la tesis fiscal, a través de un intermediario, José Manuel Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza, condicionó a los directivos de ICSA al pago de 1.300.000. Esto para efectos de no objetar la buena pro y firma del contrato, según la tesis fiscal. Corrobora lo señalado por José Manuel Hernández Calderón, que en juicio oral respecto a en este caso,
a la comunicación telefónica que tuvo con el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo con fecha 28 de noviembre del 2013. ¿Por qué digo que corrobora? Porque el señor José Manuel Hernández Calderón en juicio oral señaló que el señor Rafael Granados se entera ahí que porque yo le digo que no estaba, que no había llegado, que no iba a participar el señor Vizcarra, entonces me decía que quiere tener la seguridad que con los descuentos le iban a adjudicar la buena pro. Entonces me pide contactar al señor Vizcarra, entonces accedo, marco el número del señor Vizcarra y converso con él. Y le digo que a mi costado está el señor Rafael Granados, que es el gerente comercial de ICSA, que quiere conversar un tema con él. Entonces le digo que le voy a pasar el teléfono. Le paso el teléfono y conversan. Se presentan, conversan y luego el señor Vizcarra le pide a Granados que me dé el teléfono. Y ya ahí empieza una conversación diferente con el señor Vizcarra. En esa conversación, el señor Vizcarra me pregunta si los conozco y si son serios y que sería algo adicional. Entonces yo le pregunto qué quiere decir con algo adicional y me dice algún premio porque ellos se comen la torta solos. Es una frase que me quedó grabada porque nunca lo había escuchado en una negociación de este tipo. Bueno, ahí la conversación devino que ya había algo para él y le digo que hable directamente con Granados, que lo tenía al costado. Y él me dice, no, tú dile. Entonces le comienzo a preguntar de qué estamos hablando y él me habla de un monto de dinero. Entonces, 1.300.000 soles. Entonces le digo a Granados, esto es lo que está pidiendo para que puedan objetar la buena pro y firma del contrato. Entonces, se produce un receso porque Rafael tenía que consultar con los empresarios tanto de ICSA como INCOT. Se le pregunta directamente si este es un pedido ilícito y el señor José Manuel Hernández Calderón señala que sí. Entonces, corrobora con la llamada del día 28 de noviembre de 2013, lo dicho por el señor José Manuel Hernández Calderón, sí. Pero en ese mismo orden de ideas, señores miembros de este colegiado, aquí ha venido a declarar de igual manera el señor Rafael Granados Cueto. Y en ese orden de ideas, para este Ministerio Público también corrobora lo dicho por Rafael Granados Cueto. El señor Rafael Granados Cueto ha señalado de manera clara, en ese mismo orden que se condice con lo que señaló el señor José Manuel Hernández Calderón en juicio oral. Y señaló, bueno, el señor Hernández me había manifestado también que era posible que el señor Vizcarra asista al CADE. Entonces, al día siguiente, el día 28, yo vuelvo a reunirme con el señor Hernández en el CADE, en el evento del CADE, y le pregunto si es que iba a asistir el señor Vizcarra, a lo que él me dice que no no iba a ir, y le vuelvo a preguntar si es que ha podido tener alguna noticia de lo que habíamos conversado el día anterior, el día 27. En ese momento me dice que no, pero en ese momento agarra su teléfono y llama al señor Vizcarra, 28, y conversa un poco y me lo pasa. Entonces yo converso brevemente con él, no lo conocía, me presentó y simplemente le comento que estábamos revisando la oferta y la oferta presentada por el hospital Moquegua, que nos había solicitado que hiciera un reajuste. Y estábamos en eso, a lo que él me dice, bueno, revisen y presenten su oferta y me pide que le pase al señor Hernández, ahí conversen y ya luego en ese momento sigue el evento y ahí quedó la conversación. Bueno, luego de ello, en otro momento yo converso nuevamente con José Manuel Hernández Calderón y él me manifiesta que había conversado ya con Vizcarra y que le había manifestado que faltaba algo para proceder con la buena pro del contrato del hospital de Moquegua, y me manifiesta pues de que yo le digo no, y sí le digo estamos revisando la oferta. Yo entendía pues de que era un reajuste el que estaba esperando como nos había manifestado Luego de ello, el señor Hernández inmediatamente es más preciso y entonces me dice no, se refiere a eso, se refiere a cuánto hay para él, y manifiesta de que estaba pretendiendo 1.300.000 soles con la finalidad de dar la aprobación de la buena pro y posteriormente daría su conformidad con la firma del contrato. Ya, hay un ratito, señor fiscal, señor abogado. Sí, gracias, señora magistrada. Señora magistrada, solo
Entiendo que a veces se tenga que hacer referencia a otros medios de prueba ya actuados, en eso estamos absolutamente claros, pero una cosa es hacer referencia y sintetizar, y otra cosa es prácticamente hacer lectura o de una transcripción de una declaración, porque ya no estamos, ya fue actuado, ustedes ya en ese sentido se actuaba bajo el principio de inmediación, el representante del Ministerio Público debería sintetizar lo que quiere señalar que corroboraría, pero prácticamente está dando una lectura de todo lo que declaró el testigo. Señor fiscal. Señorita directora de debates, con el mayor de los respetos, lo único, yo ya sinteticé porque ya acabé. Lo único que quiere este Ministerio Público es citar lo que dijo literal en juicio oral, sin poder agregarle, o modificarle o alterarle alguna palabra o tenerle algún matiz de algún criterio por parte de este representante del Ministerio Público. Yo he hecho referencia a la respuesta que he dado en juicio oral respecto al día 28 que tiene vinculación. No estoy yéndome más allá de eso, ya terminé. Solamente quería acreditar respecto al día 28, no me explayé y con esto acabo, no me he demorado más de 2 minutos. Le pediría a la defensa técnica, así como le damos la flexibilidad y este ministerio es respetuoso y no interrumpe, que no interrumpa para no perder la idea. Aparte de ello, señor abogado, creo que la sesión pasada también se le dijo al fiscal, y eso lo está realizando el día de hoy, que las conversaciones que pudieran haber tenido, porque para eso es la filtración de estas comunicaciones para la tesis de la fiscalía, que supuestamente hubieran tenido, lo liga precisamente con los testigos que han venido a este juicio a declarar por el tema de las fechas y las supuestas conversaciones que tuvieron. Entendemos que para eso es lo que el señor fiscal nos está señalando, ¿no? Que no está diciendo algo que no haya sido declarado en este juicio por los testigos, porque si ello no fuera así, obviamente que eso no se podría permitir. Pero creo que ya terminó, señor fiscal, con lo que usted tiene. Voy a continuar con el aporte probatorio, que estoy siendo bastante concreto en las ideas. Ya termino. A ver, doctor, continúe. Mire, otro aspecto relevante sobre este ítem del día 28 de noviembre es que del levantamiento del número 953-52-2023 de titularidad CIM Vizcarra, de uso del hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, está acreditado que existieron mensajes de texto del día 28 de noviembre de 2013 del número 985-69-3056 de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, lo ha dicho en juicio, hacia el número 953-52-2023 de uso del procesado. Este registro corresponde a uno de los días en que el procesado, en este caso, se realizaba el evento del CADE 2013. Y también corresponde a uno de los días donde se realizó estas coordinaciones por intermedio del señor José Manuel Hernández Calderón a directivos de ICS. Por eso es relevante para nosotros respecto a estos mensajes de texto. Las coordinaciones no solo fueron diversas el día 28 en llamadas, sino también por mensajes de texto, tal como lo ha acreditado este representante del Ministerio Público. Ahora bien, del levantamiento igual del 953-52-2023 de titularidad CIM Vizcarra de uso del procesado, está acreditado que el día 29 de noviembre de 2013 existieron 6 mensajes de texto salientes hechos del número 953-52-2023 al número 985-69-3056 de uso de José Manuel Hernández Calderón. Este registro corresponde también a uno de los días ya que se venía realizando el CADE. Recordemos de que el CADE, de acuerdo a la tesis fiscal, se ha realizado entre los días 27, 28 y 29. Está en el requerimiento acusatorio. Finalmente, señorita directora de debates, este registro de llamadas son legales y regulares porque han sido obtenidos de un levantamiento del secreto de las comunicaciones, de los números que utilizaba tanto el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, así como del señor José Manuel Hernández Calderón. ¿Sí? Esto también ha sido autorizado por un órgano jurisdiccional en las condiciones de la parte resolutiva que este representante ya lo realizó en su momento. Este archivo, señorita directora de debates, tiene un código de seguridad tal como lo hemos mostrado directamente en juicio oral. Por tanto, no puede ser manipulable, no puede ser adulterado, no puede ser modificado. ¿Es una información fidedigna? Sí. ¿Es una información fiable? También. ¿Es una información fehaciente? Igualmente. Con eso he terminado respecto
a las llamadas del 27, 28 y 29. ¿Voy a continuar o va a correr traslado a la defensa? Corre traslado, doctor, para no hacernos Gracias. No se preocupe. Se corre traslado, señorita representante de la Procuraduría. Sí, buenos días, señorita magistrada, señores magistrados. Lo realizado por el Ministerio Público, señores magistrados, acredita y respalda lo que el testigo Hernández Calderón ya ha dado su declaración en juicio respecto a las llamadas telefónicas que sostuvo con el acusado Martín Vizcarra en los hechos materia de acusación. Eso sería todo. Correcto, señor abogado de la defensa. Señor abogado, lo escuchamos. Sí, permítame por favor para compartir la pantalla. Ya, no se preocupe. Correcto. Señora magistrada, este es el archivo completo, íntegro, de levantamiento del secreto de comunicaciones del número 953-522-023, con anterioridad al año 2015. A diferencia del representante del Ministerio Público, este es el archivo completo. Vamos a filtrar los dos números que ha señalado el representante del Ministerio Público. Vamos a ir, por ejemplo, a la celda K y vamos a consignar 998 70 42 86 y nos aparece 2 registros. Aplicamos el filtro, señora magistrada, y los 2 registros están acá. Voy a filtrar el año 2013, dado que el representante del Ministerio Público entiendo que luego va a oralizar 2014, ¿no? Y como para ir en esa secuencia, salvo que el representante del Ministerio Público me diga que ya no va a oralizar 2014. Es que todavía no lo sabemos, doctor. Solo para mantener el orden, señora magistrada, porque en todo caso yo voy a oralizar todo. Señor fiscal, solamente precisión. ¿Falta el año 2014? Sí, señor, estamos viendo por tópicos para que se entienda. Sí. Filtré el año 2013, señora magistrada. Estos son todos los registros del año 2013. Conforme se puede ver en la parte inferior del archivo Excel, son 156 los registros. El número telefónico en el ítem 326 es 953-522-023, sobre el cual se ha efectuado el levantamiento del secreto de comunicaciones. En la celda C no existe información alguna. En la celda D, que corresponde a año 2013, en mes, enero, día 7, hora 13 horas, minuto 53, segundo 36, ESE, el número de destino 998-704286, total de segundos 3, departamento no existe información, provincia no existe información, distrito no existe información, dirección no existe información. Este código email es del número 953-522-023 y en indicadores no existe tampoco información alguna. Sobre esto, señores magistrados, como ustedes pueden visualizar, existe $20 registros del mes de enero del año 2013. Todos con el mismo número de destino, 998-704286. Existen también múltiples registros del mes de febrero del año 2013. Existen múltiples registros del mes de marzo del año 2013. Existen múltiples registros del mes de abril del año 2013. Existen registros
de mayo del 2013, también existen múltiples registros de junio del 2013, de igual manera de julio del 2013, de agosto del 2013, de septiembre del 2013, de octubre del 2013, de noviembre del 2013 y de diciembre de dicho año. Vamos a filtrar también, señores magistrados, acá en segundos, vamos a dejar marcado 00, el 01 y el 60, ¿no? Qué raro, hace un momento salió. Vamos a dejar marcado el 1 y el número 60. Y estos son, señores magistrados, los mensajes de texto de enero del 2013, marzo del 2013, abril del 2013 y diciembre del año 2013, no existiendo ningún mensaje en noviembre del año 2013. Ahora vamos a filtrar el otro número, es 985-693-056. Existen también del 28 de noviembre del año 2013 y 29 de noviembre de 2013, lo cual ha oralizado el representante del Ministerio Público. Correcto. Y, señores magistrados, solo para dejar constancia que este archivo puede ser editado. Sobre ello, señores magistrados, tenemos que señalar o reiterar el argumento que ya hemos usado en audiencias precedentes y que lo hemos reiterado también en esta audiencia, que no se ha respetado la cadena de custodia, y en su oportunidad el Ministerio Público no corrió traslado durante la etapa de la investigación preparatoria a efectos de que la defensa pueda ejercer los derechos que correspondan, por ejemplo, un reexamen o una apelación, de ser el caso. Más allá de esta situación, esta información es fácilmente adulterable y no se está cotejando con la información que habría sido copiada por el Ministerio Público al CD, y además que nunca se preservó la cadena de custodia al no haberse realizado la copia espejo ni la asignación del código hash. En cuanto a las llamadas telefónicas con el señor Hernández Calderón, solo cabe señalar que las llamadas datan de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, señores magistrados, del año 2013, mucho antes de que exista el proceso de selección e incluso el proceso de contratación pública iniciado por el gobierno regional de Moquegua en relación a la construcción y ampliación del hospital de Moquegua. En ese sentido, las llamadas, teniendo en cuenta el contexto y la frecuencia con la que intercambiaban llamadas telefónicas el señor Martín Vizcarra con el señor Hernández Calderón, con quienes tenían una relación cordial, no pueden ser tomadas como elementos de corroboración periférica de una incriminación penal. En ese sentido, todas estas llamadas no acreditan ninguna comunicación de carácter delictivo,
no acreditan, como señala el representante del Ministerio Público, alguna coordinación para fines delictivos y mucho menos alguna coordinación en relación a un proceso de contratación público en el que el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo no participó. Por todas estas razones, no tenemos nada más que señalar, señores magistrados, más que cautelar. Les solicitamos que cautelen justamente los derechos fundamentales del señor Martín Vizcarra en relación a lo sucedido en el tema de investigación preparatoria. Muchas gracias. Dígame, señor fiscal. Directora de debates, usted ha sido bastante en reiteradas sesiones a que el abogado se limite a poder cuestionar los argumentos que este ministerio está esbozando. Él prácticamente está realizando en reiteradas situaciones alegatos de apertura. Ya se le indicó de que esas alegaciones los haga en su debido momento. Ahora, si se le va a permitir realizar alegaciones que estén fuera de lo que realmente señale el documento o lo vincule con las fechas de las llamadas, en todo caso lo dejo a su criterio, pero este Ministerio Público está en el deber de hacerle ver ello, nada más. Doctor, a ver, a ambos se les ha permitido a veces, muchas veces en el tema de la documentación, de alguna manera argumentar un poco más de lo que objetivamente podemos ver. Porque si uno va objetivamente al registro de llamadas, más fácil. Ve un registro de llamadas número A, número B, en tales fechas se produjeron según método. Eso sería incluso lo más reducido posible. Sin embargo, se les está permitiendo a ambos, no solamente es a la defensa, de alguna manera argumentar para que lo puedan vincular. El señor abogado ya lo ha reiterado, lo hemos escuchado en la sesión pasada, lo vuelve a decir, el tema de entiendo yo que es su teoría de cuestionar el registro de la llamada, porque eso es cuestionar, lo está diciendo el tema de la cadena de custodia, el tema de que no se le pasó en su oportunidad, se le corrió traslado, ya eso en realidad no es parte de la oralización. Lo vuelvo a repetir, ya le hemos señalado al señor abogado, entendemos que tal vez también lo reproduzca en sus alegatos finales, que es donde realmente podrá hacerlos valer para que el colegiado pueda tomarlo en cuenta. Las oralizaciones, doctores, es muy simple. Datos objetivos, esto vincula, esto no vincula, esta es una llamada entrante, saliente, estas son las fechas que son materia de cuestionamiento y punto. Sin embargo, a ambos, porque no es solamente la defensa, se les está permitiendo argumentar un poco más para su vinculación. Correcto. Lo que pido, por favor, en lo último sí que dijo el señor abogado, eso sí tengo que decirle al señor abogado, nosotros no tenemos nada que ver con la etapa de investigación preparatoria, le pido que por favor en sus sucesivas elocuciones no ingrese un tema de investigación preparatoria de la cual este colegiado no tiene por qué tener conocimiento ni ha intervenido en la etapa de investigación preparatoria. El juzgamiento como colegiado ingresa a conocer este caso aquí, en la etapa de juzgamiento. Lo que pasó antes, cuestionamientos, incidencias, si se hizo, no lo sé, eso lo pudo hacer valer en su oportunidad o serán parte de sus argumentaciones en sus alegatos finales, y eso sí le pido, por favor, que no introduzca temas de investigación preparatoria, señora abogada. Bien, continuamos, señor fiscal. Señor fiscal. Sí, gracias, señorita directora de debates, por la aclaración. Vamos a ir a las respectivas llamadas del 25 de marzo del 2014 a la primera semana de abril del 2014, del mismo año. Entre el número 953-5220-23, cuyo titularidad según carta de Telefónica del Perú es C.I.M. Vizcarra, de uso de procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, y el número 9987-04286, de teleoperador Claro, de uso del señor José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio era la señalado o ha precisado de que era el número de teléfono que utilizaba en ese entonces y que mantenía comunicaciones con el hoy procesado. Vamos a hacer el filtrado del 25, en este caso de marzo del 2014, a la primera semana de abril de 2014, o al 4, para ser más precisos. Al 4, ¿no, doctor? Sí, 4 de abril del 2014. Bien, en este caso hemos hecho el filtrado correspondiente. Por favor, vamos a
un tanto a reducirlo desde el 19 ya, ese es, sí, baja un poco, reducida a partir ahí está, correcto. Marzo, perfecto. Bien, señorita directora de debates, es posible advertir que de levantamiento del número 95352-2023 existen, en este caso, diversas llamadas, tal como se puede verificar. En específico, tiene año, mes, día, hora, minuto, segundo, si es entrante o saliente, y el total de segundos. El número que se encuentra en el número de teléfono es el número A, es el que se ha realizado el levantamiento, y el lead number es el que ha tenido comunicaciones. Nosotros vamos a resaltar concretamente, nos interesa la de marzo y la primera semana de abril, tal como se puede verificar en pantalla. Pero vamos a reducir un poco el tema para efectos de que puedan tener claridad ustedes. Vamos desde el 19, 20, 28 hasta el 4 de abril, ¿correcto? Entonces, ahí podemos verificar que existen diversas llamadas, como son incluso desde el 4 de marzo, desde las que no están pintadas, 305 segundos. Y así sucesivamente son 45 segundos, 23 segundos, 22 segundos, 54, 36, 48, 41, 66 segundos, 93 segundos, 53, 117 segundos, 74, 71 y 38. Hay diversas llamadas entre ambos números. Ahora bien, las fechas. Ya he señalado marzo y abril. Estamos reduciendo un poco el panorama, pero para nosotros sí nos interesa que quede constancia marzo y abril y primera semana de abril. Ahí lo verificamos. Tenemos el día 4, el día 6 de marzo, el día 7 de marzo, el día 19 de marzo, el día 20 de marzo, el día 28 de marzo, el día 1 de abril, 2 de abril, 3 y 4. Entre el número que utilizaba José Manuel Hernández Calderón y el que utilizaba el hoy procesado. Hay una llamada saliente, por ejemplo, del día 19. Ahí verificamos, significa que el procesado llama a José Manuel Hernández Calderón. La llamada que sigue, la del día 20, también es una llamada realizada por el procesado José Manuel Hernández Calderón. La del día 20 es una llamada de José Manuel Hernández Calderón al procesado. Las tres llamadas que siguen son del procesado a José Manuel Hernández Calderón y la última, que es la del 4, de José Manuel Hernández Calderón hacia el procesado. Entonces, el panorama respecto al intercambio del registro de llamadas me parece que está bastante claro. El email es el 352-7600-56-53-3608. Es el email del número que está levantado, que en reiteradas ocasiones ya lo vengo mencionando. No está de más señalarlo en este registro. Entonces, es importante señalarle respecto a este extremo, señorita magistrada, para efectos de ahora sí realizar. Es importante señalarle que el departamento, provincia, distrito y dirección no va a aparecer porque Movistar no tenía el tema de la geolocalización en ese entonces y en la carta está bastante claro. No es que no se pueda ubicar, no haya estado en el lugar, no, es que Movistar no tenía la geolocalización en ese entonces. Ese es el motivo por el cual no aparece. Y eso es lo concreto y lo objetivo de la carta misma, no lo que diga este Ministerio Público. Bien. Ahora, las llamadas son del día 2014 y ahora sí vamos a realizar cuál es el aporte probatorio respecto a este registro, señorita directora de debates y miembro de este colegiado. Del levantamiento 953-52-2023 está acreditado que existieron llamadas entre el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y el número 998704-286 de uso de José Manuel Hernández Calderón, quien en juicio oral lo ha señalado. Ahora bien, ¿corrobora lo señalado en juicio oral por José Manuel Hernández Calderón? Sí. Respecto al pedido ilegal de 1.300.000 que se materializó específicamente sobre un primer pago. ¿Qué ha dicho el señor José Manuel Hernández Calderón en juicio, señorita directora de debates? Vamos a vincular estas llamadas con lo que dijo en juicio de manera muy concreta, para que no nos explayemos. El señor Manuel Hernández Calderón en juicio oral se le mostró un chat donde señalaba
Buen día, entre José Manuel Hernández Calderón y Rafael Granados Cueto. Buen día, señaló. ¿Alguna novedad con el amigo del sur? Estamos viendo la forma, analizando, no encuentro la forma, respondió Rafael Granados Cueto. Ambos intervinientes en este chat ya han señalado el contexto de ese chat. La fecha, 25 de marzo de 2014. Por eso tiene vinculación con las llamadas que he señalado. Marzo y primera semana de abril. Entonces, ellos ya han señalado de manera bastante concreta que el amigo del sur era el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y Hernández le habló a Rafael porque él se lo pidió entre esos días a finales de marzo y a principios de abril se concretó el primer pago. Eso es lo que ha señalado José Manuel Hernández Calderón en juicio oral. ¿Qué dijo Rafael Granados Cueto? Que efectivamente el amigo del sur era Martín Vizcarra y que ese mensaje se estaba haciendo alusión porque él era el intermediario y le estaba solicitando el cumplimiento del 1.300.000 solicitado entre los días 28 y 29 de noviembre de 2013 que se realizaba el CADE. Ese es el contexto y la fecha para vincularlo con este registro de llamadas, señorita directora de debates. Ahora bien, ¿qué dijo José Manuel Hernández Calderón respecto a esta entrega? Dijo, sí llegó a materializarse entre el 2014 y el 2016. El primer pago, está en mi declaración, debió ocurrir entre fines de marzo y el mes de abril de 2014. Y eso por insistencia del señor Vizcarra, porque convocaba o le enviaba mensajes para que cumpla con esto. El señor Vizcarra me decía que ya les había entregado el adelanto, pero que no había dado nada todavía. O sea, el primer pago se concreta entre fines de marzo y abril de 2014. Lo dice José Manuel Hernández Calderón en juicio oral. Ahora bien, sí, yo le transmito el mensaje al señor Rafael Ganado respecto al pedido del señor Vizcarra. ¿El mensaje cuándo fue? El día 25 de marzo del 2014. Las llamadas que existen entre el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y José Manuel Hernández Calderón, que fue el que transmitió el mensaje a Rafael, corresponden a todo el mes de marzo. Es decir, desde el inicio de marzo hasta antes del 25 del envío del mensaje de WhatsApp, existían comunicaciones telefónicas. Diversas comunicaciones telefónicas. ¿Y por qué decimos diversas? Porque sí, pues es cierto lo que viene diciendo la defensa técnica. Múltiples registros de llamadas porque era su amigo y hombre de confianza. Eso resulta innegable. Y lo ha dicho el señor José Manuel Hernández Calderón. Ahora bien, ¿por qué también respecto a este extremo es relevante? Porque, señorita directora de debates, después del mensaje, es decir, después del 25 de marzo del 2014, fecha en que existe este WhatsApp, que a propósito, el WhatsApp ya ha sido actuado en juicio oral, no es algo nuevo que no se haya actuado. 25 de marzo de 2014, posterior a ello, ya se generó esta entrega de dinero de parte de Rafael Granados Cueto a José Manuel Hernández Calderón y para que le transmita a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, hoy procesado. Lo ha dicho en juicio. Es relevante porque el señor Hernández ha dado detalles y ha dicho, sí, posterior a eso hay una conversación en la cual me pide Rafael que yo vaya, habiendo llegado a Lima el señor Vizcarra, y entonces le digo que estaba llamando Granados y que se refería al cumplimiento del acuerdo. Entonces, el señor Vizcarra me dijo que yo voy allá, pero realmente nunca fue, y fui yo solo, y me encontré con que Granados tenía un paquete preparado, y me dijo, llévenselo a Vizcarra. Salí de sus oficinas con el paquete y se lo di a mi chofer, Carlos Aranda, que lo lleve a la casa del señor Vizcarra. Previamente llamé al señor Vizcarra para que le dé la dirección exacta, por lo que la casa no lo conocía el señor Aranda y él lleva ese pago. Es decir, ¿existieron comunicaciones después del 25 de marzo del 2014? Sí, las hemos mostrado. Y el señor José Manuel Hernández Calderón ha dicho de manera clara y directa que los pagos se dio entre fines de marzo y principios de abril de 2014. Hemos demostrado que existen comunicaciones telefónicas entre José Manuel Hernández Calderón, hombre de confianza de Martín Vizcarra, también, señorita directora de debates. Y es más, en juicio oral ya ha venido a declarar también el chofer, Aranda, que hace alusión, en este caso el señor José Manuel Hernández Calderón, y ha dicho que entre esos meses efectivamente él llevó un paquete, un sobre precintado,
al domicilio del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo y él directamente recepcionó dicho sobre. Entonces, ¿hay vinculación con las llamadas que hemos señalado en estos momentos? Sí existe vinculación, señorita directora de debates, por el periodo que hemos señalado. Ahora bien, las llamadas, ¿el registro de llamadas son legales y regulares? Sí, señorita directora de debates, porque son obtenidas del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Y aquí no se puede decir que hay alguna manipulación o alteración señalando de que se puede escribir, puesto que este Ministerio Público a eso desde un inicio trató de hacerles entender a todos los que se encuentran en esta plataforma, es decir, que los archivos sean proyectados en tiempo real de los propios archivos remitidos por Telefónica. ¿Para efectos de qué? Para efectos de que haya claridad y no haya alguna duda de que estos hayan sido manipulables, alterados o modificados. Estos archivos Excel han sido remitidos incluso por la misma Telefónica, tal como lo hemos demostrado en juicio oral. ¿Existen múltiples registros de llamadas entre José Manuel Hernández Calderón y Martín Alberto Vizcarra Cornejo? Claro que sí, señorita directora de debates, y esto atiende a una razón, porque era tu amigo y hombre de confianza. Era la persona a quien le había encargado ser el intermediario para efectos de realizar este condicionamiento con los directivos de ICSA en el periodo que se venía realizando la licitación pública y posterior a ello las entregas, como ya lo he señalado, entre fines de marzo e inicios de abril de 2014, de acuerdo a las llamadas que estoy realizando. Ahora bien, señorita, con esto termino, señorita directora de debates, en juicio oral también ha venido a declarar el señor Rafael Granados Cueto y ha señalado de manera directa, clara y directa, de que efectivamente el intermediario para efectos no solo del condicionamiento que sucedió en CADE, sino de la materialización de las entregas de estos dineros, de estas armadas de dinero ilícito, como lo han indicado los colaboradores eficaces directivos de ISA, así lo han dicho, dinero ilícito, no lo dice este Ministerio Público, han señalado de que él entregaba a José Manuel Hernández Calderón para que este posteriormente, en muchas ocasiones, le entregue a Martín Alberto Vizcarra Cornejo. ¿Estos archivos tienen código de seguridad? Sí, lo hemos demostrado directamente ante sus ojos, señores miembros del colegiado. No pueden ser manipulados, alterados o modificados. ¿Es una información fidedigna? Sí. ¿Es una información creíble? También. ¿Es fehaciente? También. Con eso terminado este tópico. Gracias. Correcto. Voy a correr traslado. Señorita representante de la Procuraduría. Señorita juez, de acuerdo a lo realizado por el Ministerio Público, en base a los archivos Excel de las llamadas telefónicas, permiten probar lo declarado ya por Hernández Calderón respecto a las conversaciones y llamadas telefónicas que habría tenido con el acusado Martín Vizcarra, justamente para hacer las coordinaciones a fin de que Martín Vizcarra pueda recibir el beneficio indebido que en su oportunidad habría solicitado de acuerdo a la acusación fiscal. Eso sería todo, señora magistrada. Correcto, señor abogado de la defensa. Permítame compartir nuevamente mi pantalla. Sí, doctor. Continuamos en el mismo archivo, señores magistrados. Para efectos de lo que ha realizado el representante del Ministerio Público, hemos desmarcado el año 2013, solo nos quedamos con el año 2014. En mes, entiendo yo que por una cuestión de orden, el representante del Ministerio Público solo ha oralizado hasta abril, ¿no? Entonces, vamos a marcar enero, febrero, marzo y abril. Esas son las llamadas. Señores magistrados, en el ítem 24249, ¿no? El número de teléfono es 953-522-023. En la celda C no existe información. Año 2014, mes enero, día 6, hora 13, minuto 15, segundo 24, ESE, el destino, o mejor dicho, el número de teléfono que realizó la llamada al número 953-522-023 es el 998-7042-86, total de segundos 200, en departamento no existe información, provincia no existe información, distrito no existe información y dirección no existe información. El código email pertenece al 953-522-023 y no existe mayor información al respecto.
De todo este periodo de enero a abril del año 2014, dejamos constancia de que no existe información alguna sobre geolocalización o georreferenciación. Más allá de esta situación, es importante, señores magistrados, que puedan tener en cuenta ustedes el auto de enjuiciamiento, porque no vamos a centrarnos mucho en esta oralización. Nótese que existe 7 registros del mes de enero, existen registros del mes de febrero, existen registros del mes de marzo, particularmente desde el 4, 6, 7, 19, 20, un registro el día 28 y 4 registros de el mes de abril. Si ustedes pueden leer la página 8, señores magistrados, acabamos nosotros con nuestro aporte probatorio. Según la página 8 del auto de enjuiciamiento, en la que se delimita justamente los hechos que serán materia de juicio oral, se indica que la primera entrega, el presunto beneficio indebido en su primera entrega, que habría sido entregado al señor Martín Vizcarra, ocurrió entre marzo y abril del año 2014. El Ministerio Público, bueno, eso es importante, también coadyuva a ejercer correctamente el derecho de defensa, acaba de delimitar aún más ese periodo. Ahora ya no nos dice marzo y abril del 2014, sobre los cuales se ha presentado prueba que acredita la presencia del señor Martín Vizcarra en otro lugar, que será oralizado en su oportunidad, pero sí nos acaba de señalar el representante del Ministerio Público que ello habría ocurrido a partir del 25 de marzo, según lo que he tomado nota, ahora ya está precisado, del 25 de marzo del 2014 a la primera semana de abril de dicho año. En ese sentido, señores magistrados, nótese que la única llamada que existe de finales de marzo es del 28 de marzo de 2014. Y luego, de la primera semana, existen únicamente 4 registros. Y también es editable. Esta es la información que nos ha dado el representante del Ministerio Público. A partir de ello, ¿qué tenemos? Que estas llamadas forman parte del flujo, sí, de un flujo constante de llamadas que existía desde mucho antes incluso de que el señor Martín Vizcarra Cornejo sea gobernador de Moquegua. Siempre se llamaban. Eso sí, señores magistrados, queremos destacar que el testigo jamás dijo que era el hombre de confianza. El testigo, en sus palabras, dijo que, según él, tenía una relación de confianza, pero no un hombre de confianza. Eso ya es una retórica que está utilizando el representante del Ministerio Público, que también debería controlarse porque no es lo que dijo el testigo. Más allá de esta situación, sí es cierto que existía un flujo de llamadas, pero ninguna de estas tampoco se atribuye un contenido delictivo, las correspondientes al mes de enero, las correspondientes al mes de febrero, las correspondientes a la primera quincena o los primeros 20 días del mes de marzo. Simplemente se intenta adjudicar un contenido delictivo a la llamada del 28 de marzo del 2014, cuando ello forma parte del flujo recurrente de las llamadas telefónicas que tenían entre ambos. Puede a partir de esa situación, señores magistrados, identificarse algún contenido delictivo o corroborar una incriminación de carácter penal referente a la materialización de la entrega de un presunto beneficio indebido. No, porque además, señores magistrados, en la página 8 del auto de enjuiciamiento se establece un lugar donde habría sido entregado. Domicilio del señor Martín Vizcarra Cornejo, ubicado en la avenida 2 de Mayo, cuadra 12, San Isidro. ¿Existe información que pueda corroborarlo? Noten ustedes mismos que no existe ninguna información de georreferenciación, más allá de la prueba documental que será oralizada en su oportunidad, que acredita la presencia del señor Martín Vizcarra, por lo menos en ese rango, en otro lugar. Y ya con la precisión del representante del Ministerio Público, también podemos ejercer un poco más, de una manera más adecuada, el derecho de defensa, porque nos está limitando un poco, nos está limitando el espacio temporal. Eso es todo en cuanto a ello, señor ministro. Correcto, doctor. Señor fiscal, continuemos. Gracias, señorita directora de debates. Voy a continuar con las llamadas de julio del 2014. Entre el número 953-522023, cuya titularidad, según Carta de Telefónica del Perú, es CIM Vizcarra, y el número 9987-04-286, titularidad Asesores Técnicos Asociados ATA, de uso del señor José Manuel Hernández Calderón. En juicio ya lo ha señalado así el señor Hernández Calderón.
Bien. Respecto a estas llamadas, señorita directora de debates, es importante señalarle de que de la misma forma el levantamiento es el número que utilizaba el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo con el dialet number, que es el número que utilizaba el señor José Manuel Hernández Calderón. Efectivamente existen 12 llamadas, si no me equivoco, 12 llamadas, ahí lo tenemos en pantalla, respecto al mes de julio del 2014. Señorita directora de debates. Por favor, vayan marcándome lo importante, pero yo estoy resaltando lo más importante, pero señorita directora de debates, concretamente para nosotros es importante todo julio, para que se entienda. ¿Bien? 2014. El hecho de que señalemos el sombreado no lo delimita, porque las llamadas en su conjunto es lo que básicamente es importante para el Ministerio Público. Lo que ya detallo es a dónde ataco respecto a los días para este Ministerio Público, para que se entienda. Entonces, existen llamadas efectivamente del 1, del 10, del 14, 2 del 14, 2 del 15, 16, 17, 22, 22, 22, 3 llamadas del 22 y del 28. Estas llamadas, si ustedes verificarán, muchas de ellas tienen la letra S. Solo una es la entrante. ¿Qué significa esto? Te comento. Significa de que el número que utilizaba el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, el número 953-52-2023, llamó al número que utilizaba José Manuel Hernández Calderón. Solo una llamada entrante hay de todo el registro. Y esta es la del día 15 de julio del 2014, tal como se puede advertir ahí. ¿Pueden sombrearlo la del entrante, por favor? Ahí tenemos la única entrante. Después todas, 11 llamadas, son del número que utilizaba el procesado a José Manuel Hernández Calderón. Efectivamente, existe un tráfico de llamadas entre ambos por varios días del mes de julio. Sí, era su amigo, lo ha señalado el señor José Manuel Hernández Calderón. Nosotros en el requerimiento acusatorio, usted lo podrá verificar, desde un inicio nuestra tesis fue su amigo y hombre de confianza. No estamos diciendo algo que no hayamos consignado en nuestro requerimiento acusatorio. Ahora bien, verifiquemos los segundos de las llamadas. Nótese, señorita directora de debates, son llamadas por un tiempo prudencial. La primera es 74 segundos, 141 segundos, 60 segundos, 70 segundos, 62 segundos, 39, 62, 98 segundos, 143 segundos, 62, 51. Ahora bien, la hora. Son varios horarios. Mire, la primera llamada, 8 de la mañana, casi a las 9, 8:56. La segunda, 18:48. Por la tarde, 18:58, 19:32, 11:47, 15:42, 14:56, 17:06, 9:45, 10:48, 18:05 y 20:47. El email del número que se ha levantado es el 354-7600-5653-3608. Dato a resaltar de este aspecto, señorita directora de debates, es de que existieron llamadas antes del día 22, sí, fueron varias. Existieron llamadas por un tiempo prudencial, efectivamente, ahí lo podemos verificar, pero vamos a centrarnos en las llamadas del día 22 de julio del 2014, señorita directora de debates. Entonces, hemos podido verificar el archivo, efectivamente, tiene el mes, día, fecha y hora, son archivos directamente remitidos por Movistar para efectos de el cuestionamiento de alguna alteración en tiempo real. Y los números, como ya lo indiqué, son llamadas entre el número que tenía en uso el hoy procesado, pero cuya titularidad por parte de la carta de Telefónica es CIM Vizcarra,
Y el segundo número, que es el número 9987-04286, cuya titularidad es Asesores Técnicos Asociados ATA, y de uso de José Manuel Hernández Calderón, quien era representante legal en ese entonces de dicha empresa. Ahora bien, respecto a estas llamadas, es el aporte probatorio respecto a las llamadas de julio del 2014 entre los números 953-52-2023 y el número 9987-04-286. De levantamiento se acredita que existieron llamadas entre el número 953-52-2023 de uso del hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo y el número 9987-0486 de uso de José Manuel Hernández Calderón. Durante el mes de julio, siendo relevante las llamadas del día 22 de julio del 2014. Esto es importante, señorita directora de debates, porque José Manuel Hernández Calderón corrobora lo que ha señalado José Manuel Hernández Calderón en juicio oral respecto a una segunda entrega. En el requerimiento acusatorio ustedes van a poder verificar que posterior a abril, mayo, junio y julio existieron estas tratativas con respecto a la entrega por parte de Rafael Granados Cueto a José Manuel Hernández Calderón. Pero este Ministerio Público está señalando respecto a la segunda entrega que habría realizado en este caso José Manuel Hernández Calderón, y en juicio oral lo ha señalado de manera clara. ¿Corrobora lo dicho? Sí. ¿Qué dice José Manuel Hernández Calderón concretamente en juicio? Dice: el segundo paquete lo lleva también el señor Aranda, haciendo alusión a su chofer. Y ahí le confirma el señor Vizcarra que ya lo recibió. En este caso sí hubo un mensaje de WhatsApp. Ya lo recibí, decía el mensaje. Y este mensaje, señorita directora de debates, tiene de fecha 22 de julio del 2014. Este mensaje de texto ha sido mostrado para el reconocimiento del señor José Manuel Hernández Calderón. Y era señalado que el día 22 de julio del 2014 existieron dos comunicaciones de WhatsApp. Uno a las 15:20, hola José, ¿alguna novedad? De parte de Martín Vizcarra a José Manuel Hernández Calderón. Y la respuesta es de Martín Vizcarra: ya lo recibí, a las 18:31. Es decir, a las 15:20, el mensaje de WhatsApp del día 22 de julio, el procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo le dice: hola José, ¿alguna novedad? Y a las 18:31 del mismo 22 de julio del 2014 señala: ya lo recibí. Y José Manuel Hernández Calderón señala que sí, exactamente, ese es el mensaje que recibió el señor Vizcarra. Ahí está el teléfono que termina en 22023, el que ha sido en materia de levantamiento, está vinculado, que menciona antes, pero primero sí ve la hora, hay un mensaje que dice lo que ya señale, alguna novedad. Entonces, ¿es importante el mensaje? Sí, porque según el señor José Manuel Hernández Calderón, que tiene la calidad de colaborador eficaz, ya tiene sentencia homologada, ha señalado que el día 22 de julio de 2014 le enviaron este paquete por intermedio del señor Aranda, su chofer, teniendo como respuesta el ya lo recibí, haciendo alusión al paquete. Entonces, señorita directora de debates, el mensaje tiene de fecha 22 de julio, pero nosotros también tenemos llamadas de esa fecha. Entonces, ¿es importante señalarle las llamadas? Sí, porque el día 22, nótese, el día 22 de julio de 2014, a las 9:45, es decir, por la mañana, el señor procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo llama a José Manuel Hernández Calderón. Y nótese, el mismo 22 de julio, a las 10:18, 143 segundos, lo vuelve a llamar, llamada saliente. Es decir, si nosotros vinculamos estrictamente el ya lo recibí, es decir, 18:31, con la llamada anterior, es decir, 18:05, con los segundos 62 segundos, tiene estrecha vinculación, señorita directora de debates,
no solo con la coordinación para efectos de confirmar la recepción de este segundo paquete con fecha 22 de julio del 2014 por mensaje de texto, tal como lo ha reconocido el señor José Manuel Hernández Calderón en juicio oral, sino que este Ministerio Público también debe advertir de que existen llamadas del día 22 entre esos horarios. ¿Para efectos de qué? De poder acreditar las coordinaciones que habría realizado en este caso José Manuel Hernández Calderón con el hoy procesado Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Es decir, hemos corroborado la declaración de José Manuel Hernández Calderón, sí, no solo con los mensajes de WhatsApp, sino también con las llamadas propias del levantamiento del secreto de las comunicaciones del número que utilizaba el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo en ese entonces. Las llamadas del día 22, señorita directora de debates, entre los dos números que estamos observando y que está sombreado, corroboran y le dan contexto también a estas coordinaciones que el señor José Manuel Hernández Calderón ha señalado de manera clara y precisa en juicio. ¿Estas llamadas son legales? Sí. Son regulares también porque han sido extraídas o obtenidas del levantamiento del secreto de las comunicaciones. Es decir, un órgano jurisdiccional autorizó el levantamiento del mismo, dándole en la parte resolutiva cuáles iban a ser las directrices para efectos de obtener esta información. Esta información ha sido remitida por Movistar por correo electrónico tal como lo ordenaba el levantamiento. Sí, también. Estos archivos ¿tienen código de seguridad? También lo hemos mostrado directamente en tiempo real para efectos de que el colegiado se ilustre. Y en la búsqueda de los archivos, lo estamos revisando directamente de los archivos de Telefónica del Perú, que también obran en el CD que respectivamente se ha quemado. ¿Pueden ser manipulables, alterables? No, señorita directora, son fiables porque directamente estamos verificando las llamadas directamente en tiempo real en pantalla de los propios archivos Excel remitidos por la propia Telefónica que obran en los correos y que obran en el CD que se encuentra en el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Es una información fehaciente? Sí. Con esto nosotros queremos darle credibilidad, o por lo menos acreditamos que la materialización del segundo pago por el condicionamiento realizado por el señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo entre las fechas 28 y 29 de noviembre de 2013, fecha en que se realizó el CADE 2013, se materializó la segunda entrega en julio del 2014, más exactamente 22 de julio del 2014, tal como lo hemos detallado en la oralización correspondiente. Con eso he terminado con esta segunda entrega. Gracias. Correcto, doctor. Corre traslado, actor civil. Sí, señorita magistrada, la Procuraduría se adhiere a todo lo realizado por el Ministerio Público en cuanto también a la acreditación del laboratorio con los hechos materiales. Correcto, doctora, gracias. Señor abogado de la defensa. Gracias, señora magistrada. Señores magistrados, este es el mismo archivo que hemos estado visualizando con anterioridad. En el número telefónico sobre el cual se ha levantado el secreto de comunicaciones es el 953-522-023. La celda 100 contiene información. Año 2014 y en la filtración por los meses, dado que los 4 primeros ya han sido materia de oralización, nos hemos centrado en 5, 6 y 7 que corresponden a los meses de mayo, junio y julio del año 2014. La razón, solo para que quede absolutamente claro y no haga por ahí ningún reclamo, es que según la página 8 del auto de enjuiciamiento, y así también está en el requerimiento acusatorio, la segunda presunta entrega habría sido realizada entre mayo y julio del año 2014, cuya imputación acaba de ser variada por el representante del Ministerio Público, que solo lo ha limitado al día 22 de julio de dicho año.
Un ratito. A ver, señor fiscal, díganos. Señorita directora de debates, yo le voy a pedir, por favor, que la defensa técnica no haga alegaciones que no están. Nosotros no hemos, en ningún momento, hemos señalado que la entrega propiamente dicha de la segunda entrega no haya sido entre mayo y junio. Lo que hemos señalado es, y el mensaje de WhatsApp está en el requerimiento acusatorio, entonces no se trate de confundir. Lo que hemos señalado es que la segunda entrega se realizó el 22 de julio de 2014. Eso ha sido nuestra alegación, señorita editora de debates. Lo que está señalando la defensa técnica es de que la entrega se habría realizado según la página 8 entre mayo y junio. No entendemos por qué hace esa alegación, que por favor yo le pediría que no confunda y se limite a cuestionar respecto a lo que el Ministerio Público ha alegado. Gracias. Sí, señor abogado, se le exhorta, ¿por qué? Porque usted está diciendo prácticamente algo que la Fiscalía no nos ha dicho. Si la Fiscalía ingresa una acusación complementaria, que es la única manera de poder modificar su imputación, no lo está diciendo, no lo está haciendo. Entonces, usted introducir el tema de que en este momento está modificando su imputación, señor abogado, eso no es tan cierto. Existen canales procesales para realizar un tema de alguna magistrada, pero no me corrió. Esto no Deme lo la oportunidad, por favor, de aclarar ese tema el representante del Ministerio Público. Señor abogado, a ver, es que el tema no es si modificó, no modificó la imputación, porque creo que esa no es la manera de poder realizar un tema de una acusación complementaria, que es la única forma para que usted pueda complementar, agregar. No, yo no lo estoy cambiando, señora magistrada. Yo me estoy limitando al auto de enjuiciamiento, página 8, y ahí se establece un periodo. No se cuestiona eso, doctor, pero el agregado que usted hace, eso es lo que se cuestiona, porque su agregado no solamente va a lo que dice el auto de enjuiciamiento en la página 8. Usted dice, bueno, y en ese momento está modificando, porque usted lo ha dicho, está grabado, no estoy diciendo algo que no es. Está modificando, señora magistrada, me reitero, me reafirmo. El término de modificación, doctor, no cabe en este momento, porque la Fiscalía, para modificar su imputación, tendríamos que tener una acusación complementaria, y creo que eso no lo hay hasta el día de la fecha, señor abogado. Si usted quiere alegar eso, perfecto, doctor, no hay ningún problema, pero este no es el estadio, doctor. Hágalo en sus alegatos. Yo me voy a reafirmar de eso, porque voy a oralizar y voy a rescatar justamente la información que considero útil y relevante. Yo tengo un autoenjuiciamiento que me dice... Claro, no, pero tengo un autoenjuiciamiento, señora magistrada, que me dice mayo y julio del 2014, entre mayo y julio, y el representante del Ministerio Público acaba de reconocer y ratificar que él acaba de alegar que la entrega ocurrió específicamente el 22 de julio. Ya el señor... Lo acaba de reconocer el representante del Ministerio Público. Correcto, señor abogado. Oralice usted lo que le corresponde oralizar, señor abogado. En este caso, señora magistrada, el número telefónico, como indiqué, sigue siendo el mismo, 953-522-023. Todos estos registros corresponden al año 2014, conforme se puede evidenciar. Existen llamadas de mayo del 2014, específicamente 7 registros telefónicos. Existe también 7 registros telefónicos del mes de junio, y los registros restantes de esta filtración, que es hasta el mes de julio del año 2014, corresponden a este mes en mención. Los días son diversos. El primer ítem corresponde al 6 de mayo del año 2014, luego 12, 13, 15, 16, 21 de mayo de 2014. De igual manera, los registros telefónicos de junio empiezan el día 3, 5, 18, 23, 23, 24, y en julio empieza el primer día de dicho mes y continúa el día 10, 14, 14, que son dos registros el día 15, un registro el día 16, un registro el día 17, 3 registros el día 22 y un registro el día 28. Las horas son diversas y en ambos casos son llamadas entrantes y salientes. El número destino, o en todo caso, en las que son entrantes, el número que realizó la llamada al 953-522-023 es el número 998-704-286. El email corresponde al número 953-522-023. Al respecto, señores magistrados, nuevamente dejo constancia
que esta información entregada por el Ministerio Público puede ser editable. Y en cuanto al aporte probatorio, señores magistrados, nótese que el representante del Ministerio Público ha indicado textualmente que el 22 de julio de 2014 habría sido la supuesta entrega de la segunda oportunidad de la que se habría materializado la segunda parte de un beneficio indebido presuntamente solicitado por el señor Martín Vizcarra Cornejo. Y ha descartado de facto todos los registros telefónicos del mes de mayo y del mes de junio. Y a partir de ello, desde nuestra perspectiva, más allá de lo que ustedes puedan ponderar, acaba de hacer una variación nuevamente de la imputación fiscal. Más allá de esta situación, solo acredita que existían llamadas recurrentes, al margen de cualquier connotación delictiva que existía entre el señor Martín Vizcarra y el señor Hernández Calderón, que no estaban vinculadas, primero, a ningún proceso de contratación pública y, segundo, a ninguna solicitud de un beneficio indebido ni a la materialización de las supuestas entregas. En cuanto a la información de geolocalización, no existe ninguna. Y en ese sentido, tampoco corrobora la imputación fiscal que indica que se habría entregado en esta segunda oportunidad el presunto beneficio en el domicilio del señor Vizcarra Cornejo en la avenida 2 de Mayo, cuadra 12, San Isidro, porque no existe información alguna que acredite que el señor Martín Vizcarra en dicha oportunidad se encontraba en dicho lugar. En ese sentido, nos reiteramos que no se ha respetado la cadena de custodia, que es una información que puede ser adulterada y que no acredita o que no constituye evidencia delictiva alguna. Nada más por nuestra parte. Correcto, doctor. Doctores, la audiencia solamente está hasta las 11. Nosotros tenemos otra audiencia a efectos de no cortar y continuar. Lo vamos a dejar para el jueves 14, como ya se había anunciado, que tenemos audiencia de manera ya desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Continuamos con lo mismo medio probatorio, señor fiscal. Doctora, sí, seguimos en esa línea. Sigo con Movistar antes de pasar a Claro. Lo que quería preguntarles si lo que pasa es que el suscrito también quiere hacer efectivo su goce vacacional, ¿no? O por lo menos algunos días de licencia. Quisiera saber, por lo menos, para ajustarme, qué fechas. Ok, sí, no hay ningún problema, doctor. Ya, del jueves 14 de agosto, doctores, igualito para el próximo martes 19 de agosto. El próximo 19 de agosto será de 9 a 12, de 9 a 12, y de ahí el jueves 21 de agosto de 9 a 1. Esas son las fechas, doctor. Gracias, señorita directora de debate, se lo agradezco. Sin perjuicio que la señorita especialista, como siempre, lo envía igual por el chat, ¿no? Por el grupal. Díganos, señor abogado. Sí, doctora, solo una consulta. ¿El día 25 va a haber audiencia? ¿No va a haber audiencia? A ver, Porque doctor. yo tengo una diligencia programada y quisiera tomar las precauciones del caso. No, 25 es lunes, doctor. No. Vamos ahora los martes y jueves, dado que se ha iniciado un nuevo juicio para este colegiado los días lunes, que ya ha estado programado con tiempo. Por eso que las fechas ahora se han pasado para el martes y para el jueves. 25 Está bien, lunes. muchas gracias. Muchas gracias. Correcto. Bien, señores, voy a dar por finalizada la presente sesión, cerrando el sistema de audio y video, siendo las 10:48. Muchas gracias, doctores. Hasta el jueves.